En la inmensidad del cosmos, rodeados por cientos de miles de millones de galaxias, cada una conteniendo cientos de miles de millones de estrellas, nos enfrentamos a una de las preguntas más perturbadoras que la humanidad jamás se ha planteado. ¿Dónde está todo el mundo? Esta noche nos adentramos en uno de los misterios más escalofriantes del universo, un enigma tan profundo que mantiene despiertos por las noches a los astrobiólogos más brillantes del mundo. Vamos a explorar una teoría que podría explicar el silencio cósmico que nos rodea, pero cuyas implicaciones son tan aterradoras que cambiarán para siempre la forma en que ves tu lugar en el universo. Estamos hablando del Gran Filtro, una barrera invisible y mortal que podría estar esperándonos en nuestro futuro, o que ya hemos superado milagrosamente contra todas las probabilidades. Lo que descubrirás esta noche no solo responderá a por qué los cielos están tan inquietantemente silenciosos, sino que revelará si la humanidad tiene futuro en las estrellas o si estamos destinados a unirnos al silencio cósmico como tantas otras civilizaciones antes que nosotros. Prepárate para un viaje que desafiará todo lo que creías saber sobre la vida en el universo, porque una vez que entiendas lo que realmente significa el Gran Filtro, nunca más mirarás las estrellas de la misma manera. Comencemos nuestro descenso hacia lo imposible. Imagina que estás parado en el centro de una ciudad gigantesca que se extiende más allá del horizonte en todas las direcciones. Miles de millones de edificios se alzan hacia el cielo, cada uno equipado con las últimas tecnologías, cada uno capaz de albergar vida inteligente. Pero cuando caminas por las calles, algo te inquieta profundamente. No hay ni un alma. No se ve una sola luz encendida en las ventanas. No se escucha ni el más mínimo sonido de actividad. Esta ciudad fantasma es nuestro universo observable, y nosotros somos los únicos habitantes que hemos encontrado hasta ahora. En 1950, mientras almorzaba en Los Álamos, el físico Enrico Fermi hizo una pregunta aparentemente simple que ha obsesionado a los científicos durante más de 70 años. ¿Dónde está todo el mundo? Esta pregunta casual se convertiría en lo que conocemos como la paradoja de Fermi, y sus implicaciones son mucho más profundas y aterradoras de lo que Fermi podría haber imaginado. Los números son absolutamente abrumadores. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, contiene entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas. En el universo observable existen aproximadamente 2 billones de galaxias. Eso significa que hay más estrellas en el cosmos que granos de arena en todas las playas de la Tierra, y alrededor de esas estrellas orbitan planetas, muchos planetas. El telescopio espacial Kepler ha revolucionado nuestra comprensión de cuán comunes son los planetas en nuestra galaxia. Los datos sugieren que prácticamente cada estrella tiene al menos un planeta orbitándola. Más impresionante aún, se estima que entre 20.000 millones y 50.000 millones de planetas en nuestra galaxia orbitan dentro de la zona habitable de sus estrellas, la zona donde el agua líquida puede existir en la superficie planetaria. Pero aquí es donde los números se vuelven verdaderamente perturbadores. Incluso si solo una fracción minúscula de estos planetas habitables desarrollara vida, y solo una fracción microscópica de esa vida evolucionara hacia la inteligencia, deberíamos estar rodeados de civilizaciones, miles de millones de ellas. Consideremos solo nuestra propia galaxia. La Vía Láctea tiene aproximadamente 13.700 millones de años. Nuestro sistema solar se formó hace solo 4.500 millones de años, lo que significa que existieron miles de millones de años antes de que la Tierra siquiera existiera. Tiempo más que suficiente para que surgieran civilizaciones, desarrollaran tecnología avanzada y se expandieran por toda la galaxia. Una civilización que hubiera comenzado su expansión interestelar hace solo 1 millón de años, viajando a una fracción de la velocidad de la luz, podría haber colonizado toda la galaxia en menos de 50 millones de años. En términos cósmicos, eso es prácticamente instantáneo. Sin embargo, cuando miramos al espacio encontramos nada. Silencio absoluto. Este silencio cósmico no es por falta de búsqueda. Durante décadas, proyectos como SETI han escaneado los cielos buscando señales de civilizaciones extraterrestres. Hemos enviado mensajes al espacio, construido radiotelescopios cada vez más sensibles y analizado miles de exoplanetas buscando biosignaturas. El resultado es siempre el mismo, un silencio ensordecedor. Pero ¿qué tal si hay una explicación para este silencio? ¿Qué tal si existe algo, una barrera invisible y letal, que impide que las civilizaciones avancen lo suficiente como para colonizar las estrellas? Esta barrera hipotética se conoce como el Gran Filtro, y es posiblemente el concepto más aterrador en toda la astrobiología. El Gran Filtro representa uno o más pasos evolutivos extremadamente improbables en el camino desde la materia inanimada hasta una civilización interestelar avanzada. Es un cuello de botella cósmico tan estrecho que prácticamente ninguna forma de vida logra atravesarlo.
como un examen final imposible que reprueban el 99,99% de las especies que lo intentan. El concepto fue introducido formalmente por el economista Robin Hanson en 1996, pero las implicaciones de su teoría van mucho más allá de la economía o incluso de la astronomía. El gran filtro sugiere que en algún lugar del camino evolutivo, desde los primeros compuestos orgánicos hasta las civilizaciones que conquistan galaxias, existe un paso tan extraordinariamente difícil que actúa como una barrera casi impermeable. La pregunta aterradora es, ¿dónde está ubicado ese filtro? Si el gran filtro se encuentra en nuestro pasado, entonces somos increíblemente afortunados. Seríamos una de las pocas especies en toda la galaxia que logró superarlo, y nuestro futuro entre las estrellas estaría prácticamente garantizado. Pero si el gran filtro está en nuestro futuro, entonces estamos condenados. Nos convertiríamos en otra estadística más en el cementerio cósmico de civilizaciones que fracasaron en el último momento. Para entender verdaderamente las implicaciones del gran filtro, necesitamos examinar cada paso en el camino desde la materia inerte hasta las civilizaciones interestelares. Cada transición representa un posible candidato para ser el filtro que ha mantenido el cosmos tan inquietantemente silencioso. El primer candidato potencial es el origen de la vida misma. A pesar de décadas de investigación intensiva, los científicos aún no han logrado explicar completamente cómo la vida surgió de la materia inorgánica. Este proceso, conocido como abiogénesis, podría ser mucho más improbable de lo que asumimos. Considera la complejidad incluso de la célula más simple. Una bacteria contiene millones de componentes moleculares trabajando en perfecta coordinación. Su ADN contiene información codificada con una precisión que haría palidecer a cualquier computadora moderna. Los sistemas de producción de proteínas operan con una eficiencia que supera cualquier fábrica construida por humanos. ¿Cómo pudo autoensamblarse espontáneamente tal complejidad? Los científicos han propuesto varias teorías. El mundo del ARN, donde las moléculas de ARN sirvieron como catalizadores y almacenes de información antes del ADN. La hipótesis del metabolismo primero, donde las redes químicas metabólicas precedieron a la información genética. Y las teorías de autoorganización, donde las propiedades emergentes de sistemas complejos llevaron naturalmente a la vida. Pero incluso las simulaciones por computadora más sofisticadas luchan por demostrar cómo estas transiciones podrían haber ocurrido naturalmente. Los experimentos de laboratorio pueden crear algunos de los componentes básicos de la vida, pero nunca han logrado ensamblar estos componentes en un sistema verdaderamente vivo capaz de autorreplicación y evolución. Si la biogénesis es extraordinariamente improbable, podría explicar por qué no encontramos vida en Marte, Europa, Encélado o cualquier otro mundo en nuestro sistema solar que tenga condiciones potencialmente habitables. La vida podría ser tan rara que en la mayoría de los casos, los planetas permanecen estériles durante toda su existencia. Pero supongamos que la vida sí surge. El siguiente candidato para el gran filtro es la transición desde células procariotas simples hasta células eucariotas complejas. Esta transición solo ocurrió una vez en la historia de la Tierra, hace aproximadamente 2000 millones de años, y requirió un evento extraordinariamente improbable. Las células eucariotas se formaron cuando una bacteria fue engullida por otra célula y, en lugar de ser digerida, estableció una relación simbiótica permanente. Esta bacteria interna se convirtió en las mitocondrias, las centrales eléctricas de las células eucariotas. Sin este evento único de endosimbiosis, la vida compleja tal como la conocemos nunca me habría sido posible. ¿Qué tan improbable fue este evento? Considera que durante los primeros 2000 millones de años de vida en la Tierra, solo existieron procariotas. Durante todo ese tiempo, nunca ocurrió una segunda endosimbiosis exitosa que creara un tipo fundamentalmente diferente de célula compleja. Esto sugiere que la formación de células eucariotas podría ser un evento extremadamente raro. Si la endosimbiosis es el gran filtro, entonces la mayoría de los planetas que desarrollan vida nunca avanzan más allá de microbios simples. Sus océanos estarían llenos de bacterias y arqueas, pero nunca desarrollarían organismos multicelulares, plantas, animales o inteligencia. Serían mundos vivos pero evolutivamente estancados. Pero incluso si superamos la barrera eucariota, el siguiente candidato para el gran filtro es igualmente desalentador: la evolución de organismos multicelulares complejos. Esta transición también ocurrió solo una vez en la historia de la Tierra y requirió innovaciones evolutivas extraordinarias. Los organismos multicelulares enfrentan problemas fundamentales que los organismos unicelulares nunca tienen que resolver. ¿Cómo hacen diferentes células para especializarse en funciones distintas mientras mantienen el genoma idéntico? ¿Cómo se coordinan las actividades de millones o miles de millones de células para crear un organismo coherente?
¿Cómo se previene que células individuales reviertan a comportamientos egoístas que podrían destruir el organismo completo? Estos problemas son equivalentes a convencer a millones de individualistas extremos para que trabajen juntos hacia objetivos comunes, sacrificando sus intereses personales por el bien del colectivo. En términos biológicos, esto requiere mecanismos sofisticados de comunicación celular, diferenciación controlada y supresión de comportamientos antisociales como el cáncer. La evolución tuvo que inventar señalización química compleja, matrices extracelulares, uniones celulares especializadas y sistemas inmunológicos capaces de distinguir entre yo y no yo a nivel celular. Cada una de estas innovaciones representa un avance tecnológico biológico que requirió millones de años de refinamiento evolutivo. Si la multicelularidad compleja es el gran filtro, entonces la mayoría de los mundos vivos permanecerían poblados por microorganismos durante toda su historia. Podrían tener ecosistemas microbianos increíblemente diversos y complejos, pero nunca desarrollarían plantas, animales o cualquier forma de vida macroscópica. Avanzando en nuestra escalera evolutiva, llegamos a otro candidato potencial para el gran filtro, la evolución de la inteligencia. A primera vista, esto podría parecer inevitable dado suficiente tiempo. Después de todo, la inteligencia proporciona ventajas evolutivas obvias: mejor resolución de problemas, uso de herramientas, comunicación compleja y adaptabilidad a ambientes cambiantes. Pero cuando examinamos la historia evolutiva de la Tierra más cuidadosamente, la inteligencia compleja aparece como una anomalía sorprendente. Durante más de 3.500 millones de años de evolución, ninguna especie desarrolló inteligencia comparable a la humana. Los dinosaurios dominaron la Tierra durante 160 millones de años, mucho más tiempo del que los mamíferos han existido, pero nunca desarrollaron inteligencia avanzada. Incluso en nuestro linaje evolutivo, la inteligencia humana moderna aparece como un desarrollo muy reciente y posiblemente fortuito. Nuestros ancestros homínidos vivieron durante millones de años con cerebros relativamente simples. Solo en los últimos 200.000 años desarrollamos las capacidades cognitivas que nos distinguen de otras especies. ¿Qué hizo que la evolución de la inteligencia humana fuera posible? Los científicos han propuesto varias teorías. La hipótesis de la sabana, donde el cambio climático forzó a nuestros ancestros a adaptarse a ambientes más desafiantes. La teoría del cerebro social, donde la complejidad de las interacciones grupales impulsó el desarrollo cognitivo. Y la hipótesis de la cocción, donde el uso del fuego para cocinar alimentos proporcionó la energía extra necesaria para mantener cerebros más grandes. Pero cada una de estas teorías requiere una convergencia extraordinaria de factores ambientales, evolutivos y culturales. El desarrollo de la inteligencia humana parece haber dependido de una serie de eventos fortuitos que podrían no repetirse fácilmente en otros mundos. Considera las características únicas que hicieron posible la inteligencia humana. Nuestro planeta tuvo que mantener condiciones estables durante miles de millones de años, permitiendo que la evolución compleja ocurriera. La extinción de los dinosaurios tuvo que crear nichos ecológicos para que los mamíferos prosperaran. Los cambios climáticos tuvieron que ocurrir en el momento preciso para impulsar la evolución homínida. Y nuestros ancestros tuvieron que desarrollar características anatómicas específicas como la postura bípeda y las manos dextras que hicieron posible el uso sofisticado de herramientas. Si cualquiera de estos factores hubiera sido diferente, la inteligencia compleja podría nunca haber evolucionado en la Tierra. Y si la inteligencia es tan dependiente de circunstancias específicas, podría ser extraordinariamente rara en el cosmos. Pero incluso si asumimos que la inteligencia puede evolucionar, llegamos al siguiente candidato potencial para el gran filtro: la transición desde la inteligencia Middle hasta la civilización tecnológica. Muchas especies en la Tierra demuestran inteligencia considerable: delfines, elefantes, primates, cuervos y pulpos, pero ninguna ha desarrollado tecnología comparable a la humana. ¿Qué hizo que los humanos fueran únicos en este aspecto? La respuesta parece estar en una combinación específica de características anatómicas, cognitivas y sociales que raramente convergen en una sola especie. Los humanos desarrollamos manos dextras capaces de manipulación fina, lo que nos permitió crear y usar herramientas complejas. Evolucionamos capacidades de lenguaje sofisticadas que hicieron posible la transmisión cultural de conocimiento a través de generaciones. Desarrollamos cerebros capaces de razonamiento abstracto, planificación a largo plazo y resolución de problemas complejos. Pero quizás más importante, desarrollamos la capacidad única para la cooperación a gran escala entre individuos no relacionados. Esta capacidad nos permitió formar sociedades complejas donde miles de personas podían trabajar juntas en proyectos que ningún individuo podría completar solo. La construcción de las pirámides de Egipto, la creación de sistemas de escritura,
el desarrollo de la agricultura y la domesticación de animales, todos estos logros requirieron niveles de cooperación social que parecen ser únicos en el reino animal. Sin esta capacidad para la cooperación compleja, la tecnología avanzada sería imposible. Si la transición desde la inteligencia Bow hasta la civilización tecnológica es el gran filtro, entonces el cosmos podría estar lleno de especies inteligentes que nunca desarrollan tecnología. Podrían tener sistemas de comunicación sofisticados, estructuras sociales complejas e incluso formas primitivas de arte y cultura, pero nunca construyen radios, naves espaciales o civilizaciones interestelares. Música. Hasta ahora hemos examinado filtros potenciales en nuestro pasado evolutivo, pero llegamos ahora a la posibilidad más aterradora, que el gran filtro esté en nuestro futuro. Si este es el caso, entonces prácticamente todas las civilizaciones que llegan al nivel tecnológico de la humanidad están destinadas a la extinción antes de poder colonizar las estrellas. Los candidatos para un gran filtro futuro son tan numerosos como escalofriantes. Cada uno representa una trampa potencial que podría terminar con la civilización humana en las próximas décadas o siglos. El primer candidato es la autodestrucción nuclear. La humanidad ha poseído armas nucleares durante menos de 80 años. Pero ya hemos construido arsenales capaces de destruir la civilización múltiples veces. Durante la Guerra Fría, el mundo se acercó peligrosamente a la guerra nuclear total en varias ocasiones. El incidente de la Bahía de los Cochinos, la crisis de los misiles de octubre y numerosos falsos alarmas técnicos podrían haber desencadenado un intercambio nuclear global. Pero las armas nucleares de hoy son mucho más destructivas que las bombas primitivas de Hiroshima y Nagasaki. Una sola arma termonuclear moderna puede liberar la energía MIR equivalente a millones de toneladas de explosivos convencionales. Los arsenales nucleares globales contienen suficiente poder destructivo para eliminar la vida humana de la Tierra varias veces. Peor aún, más países continúan desarrollando capacidades nucleares. Corea del Norte, Pakistán, India e Irán han desarrollado o están desarrollando programas nucleares. Cada nuevo miembro del club nuclear incrementa las posibilidades de que ocurra un intercambio accidental o una guerra regional que se escale a un conflicto global. Si la autodestrucción nuclear es el gran filtro, entonces prácticamente todas las civilizaciones desarrollan armas de destrucción masiva poco después de alcanzar la competencia tecnológica, y luego se destruyen en guerras que duran apenas décadas o siglos. El cosmos estaría lleno de mundos radioactivos donde civilizaciones prometedoras se eliminaron a sí mismas justo cuando estaban al borde de llegar a las estrellas. Pero las armas nucleares podrían ser solo el principio. El desarrollo de la biotecnología avanzada crea posibilidades de autodestrucción aún más insidiosas. La ingeniería genética ya nos permite modificar virus y bacterias de maneras que podrían ser utilizadas como armas biológicas devastadoras. Un patógeno diseñado podría ser mucho más letal que cualquier enfermedad natural. Podría combinar la transmisibilidad del resfriado común con la letalidad del ébola y la resistencia MIR a tratamientos del VIH. Un solo laboratorio con científicos maliciosos o descuidados podría crear una pandemia global que exterminara a la mayoría de la población humana. La pandemia de COVID-19 nos dio una muestra de cuán vulnerable es la civilización moderna a las enfermedades infecciosas. Y ese fue un patógeno relativamente moderado que mata a un pequeño porcentaje de los infectados. Una enfermedad verdaderamente diseñada para la máxima letalidad podría terminar con la civilización en cuestión de meses. Peor aún, las herramientas para crear patógenos diseñados se están volviendo más accesibles cada año. La tecnología CRISPR ha democratizado la ingeniería genética, y los laboratorios de biotecnología están proliferando por todo el mundo con regulaciones limitadas. Solo se necesita un científico malicioso, un accidente de laboratorio o un grupo terrorista con acceso a la tecnología correcta para desencadenar una catástrofe biológica global. Si las armas biológicas representan el gran filtro, entonces todas las civilizaciones eventualmente desarrollan la capacidad de crear patógenos letales y luego se destruyen a sí mismas a través de guerra biológica o accidentes de laboratorio. Los mundos se convertirían en páramos biológicos donde los únicos sobrevivientes serían microorganismos resistentes. Pero incluso si evitamos la autodestrucción a través de armas, enfrentamos amenazas existenciales de nuestras propias creaciones tecnológicas. El desarrollo de inteligencia artificial general podría representar el gran filtro más peligroso de todos. A diferencia de las armas nucleares o biológicas, que requieren intencionalidad maliciosa o accidentes específicos, la inteligencia artificial avanzada podría representar una amenaza existencial incluso si es desarrollada por científicos con las mejores intenciones. Una inteligencia artificial que exceda las capacidades humanas podría perseguir objetivos que son letales para la humanidad sin siquiera reconocer que está causando daño. Considera la llamada Fish explosión de inteligencia.
donde una inteligencia artificial se vuelve capaz de mejorarse a sí misma. Una vez que cruce este umbral, podría entrar en un ciclo de automejora recursiva, volviéndose exponencialmente más inteligente con cada iteración. En cuestión de días o semanas, podría desarrollar capacidades que exceden la inteligencia humana por factores incomprensibles. Esta superinteligencia podría ver a los humanos como obstáculos para sus objetivos, de la misma manera que nosotros vemos a las hormigas como obstáculos cuando construimos un rascacielos. No sería maliciosa, sino simplemente indiferente a nuestro bienestar mientras persigue sus propios objetivos programados. Los escenarios específicos para cómo una superinteligencia podría eliminar a la humanidad son tan creativos como aterradores. Podría convertir toda la materia de la Tierra en computadoras para maximizar su propia capacidad de procesamiento. Podría crear nanotecnología autorreplicante que desmontara todo el ecosistema terrestre átomo por átomo. Podría manipular a los humanos para que se extingan voluntariamente a través de técnicas de persuasión psicológica que están más allá de nuestra comprensión. Si la inteligencia artificial representa el gran filtro, entonces todas las civilizaciones eventualmente desarrollan inteligencias artificiales que las superan y las reemplazan. El cosmos estaría poblado por superinteligencias artificiales que una vez eliminaron a sus creadores biológicos. Pero estas entidades podrían ser tan alienígenas en sus objetivos que nunca se comunicarían con civilizaciones emergentes como la nuestra. Pero incluso si evitamos todas estas amenazas creadas por nosotros mismos, enfrentamos desafíos ambientales que podrían representar barreras insuperables para las civilizaciones avanzadas. El cambio climático antropogénico podría ser solo el principio de los problemas ambientales que enfrentan las especies tecnológicas. Cualquier civilización que alcance el nivel de industrialización global inevitablemente altera su ambiente planetario de maneras que podrían ser autodestructivas. La quema de combustibles fósiles, la deforestación masiva, la contaminación del aire y agua, la acidificación de los océanos y la pérdida de biodiversidad son solo algunos de los problemas ambientales que acompañan al desarrollo tecnológico. En la Tierra, hemos visto cómo la actividad humana ha llevado a extinciones masivas, destrucción de ecosistemas y cambios climáticos que podrían hacer que grandes partes del planeta se vuelvan inhabitables. Si no podemos resolver estos problemas ambientales, la civilización humana podría colapsar mucho antes de que desarrollemos la capacidad para viajar a las estrellas. Suscríbete si te gusta el video. Peor aún, las soluciones a los problemas ambientales requieren niveles de cooperación internacional y planificación a largo plazo que podrían estar más allá de las capacidades de especies inteligentes pero tribal. Los humanos evolucionamos en grupos pequeños donde la cooperación con extraños era rara y la planificación rara vez se extendía más allá de unas pocas temporadas. Resolver problemas ambientales globales requiere que toda la especie trabaje junta y hacia objetivos comunes durante décadas o siglos. Esto podría ser psicológicamente imposible para especies que evolucionaron en ambientes donde la competencia entre grupos era más importante que la cooperación global. Si el colapso ambiental representa el gran filtro, entonces todas las civilizaciones eventualmente alteran sus ambientes planetarios de maneras que terminan destruyendo la capacidad de sus mundos para sostener civilizaciones complejas. Los planetas se convertirían en páramos ambientales donde las civilizaciones una vez prósperas colapsaron debido a su propia contaminación e irresponsabilidad ecológica. Pero incluso las civilizaciones que eviten la autodestrucción a través de armas, inteligencia artificial y colapso ambiental podrían enfrentar barreras físicas fundamentales que las impidan expandirse a las estrellas. La física del viaje interestelar presenta desafíos que podrían ser sencillamente insuperables para cualquier civilización. Las distancias entre las estrellas son tan vastas que desafían la comprensión humana. La estrella más cercana, Próxima Centauri, está a 4 años luz de distancia. Con nuestras naves espaciales actuales más rápidas, llevaría más de 70.000 años llegar allí. Incluso si pudiéramos construir naves que viajaran al 10% de la velocidad de la luz, que requeriría avances tecnológicos revolucionarios, el viaje todavía tomaría 40 años. Pero construir naves interestelares capaces de velocidades relativistas presenta problemas técnicos que podrían ser físicamente imposibles de resolver. La cantidad de energía requerida para acelerar cualquier masa significativa ni a una fracción considerable de la velocidad de la luz es astronómica. Una nave del tamaño de una casa que viajara al 10% de la velocidad de la luz requeriría más energía de la que la humanidad ha consumido en toda su historia. Los problemas se vuelven aún más insuperables cuando consideramos los efectos de la radiación cósmica, los impactos de partículas y los efectos relativistas en viajes de décadas o siglos. Una nave interestelar sería bombardeada constantemente por radiación letal, e incluso partículas microscópicas se convertirían en proyectiles destructivos a velocidades relativistas.
Además, mantener un ecosistema cerrado viable durante décadas o siglos de viaje presenta desafíos biológicos y técnicos que nunca habían sido resueltos. Los colonos interestelares tendrían que ser completamente autosuficientes durante generaciones, manteniendo no solo la vida humana, sino ecosistemas complejos necesarios para la alimentación, el reciclaje de aire y agua, y la salud psicológica. Si las limitaciones físicas del viaje interestelar representan el gran filtro, entonces todas las civilizaciones quedan permanentemente confinadas a sus sistemas estelares nativos, sin importar cuán avanzadas se vuelvan. El cosmos estaría lleno de civilizaciones avanzadas pero aisladas, cada una desarrollándose en soledad cósmica porque las distancias interestelares son simplemente demasiado grandes para ser atravesadas por cualquier tecnología concebible. Pero hay otro candidato para el gran filtro que es aún más insidioso: la pérdida de motivación para expandirse. Las civilizaciones avanzadas podrían simplemente perder el impulso de explorar el cosmos porque encuentran alternativas más satisfactorias al viaje espacial. Considera cómo la realidad virtual y la estimulación cerebral directa podrían evolucionar en los próximos siglos. Una civilización con la capacidad de crear experiencias virtuales indistinguibles de la realidad podría encontrar que explorar universos simulados es más gratificante que explorar el cosmos físico. ¿Por qué gastar enormes recursos colonizando planetas hostiles cuando puedes crear mundos perfectos en simulaciones computacionales? Los ciudadanos de tales civilizaciones podrían elegir vivir en realidades virtuales paradisíacas donde son omnipotentes, inmortales y eternamente felices. El mundo físico se convertiría en una reliquia irrelevante mantenida por automatización mientras toda la población se retira a experiencias simuladas de placer infinito. Estas civilizaciones hedonísticas podrían existir durante millones de años, completamente contentas en sus realidades virtuales, nunca sintiendo la necesidad de expandirse a las estrellas porque han encontrado la felicidad perfecta en mundos simulados. Desde afuera, aparecerían como planetas silenciosos donde la actividad tecnológica se mantiene en niveles mínimos necesarios para sostener las simulaciones. Si la pérdida de motivación exploratoria representa el gran filtro, entonces el cosmos estaría lleno de civilizaciones que se han retirado a realidades virtuales internas, cada una viviendo en sus propios universos simulados de satisfacción eterna, completamente desinteresadas en comunicarse con o explorar el universo físico. Alternativamente, las civilizaciones avanzadas podrían trascender la existencia física de maneras que las harían invisibles para nuestros métodos de detección. Podrían cargar sus conciencias en sustratos computacionales, convertirse en seres de pura información o evolucionar hacia formas de existencia tan alienígenas que no reconoceríamos su actividad como señales de inteligencia. Una civilización que ha trascendido la existencia biológica podría operar a escalas temporales tan extensas que sus actividades serían imperceptibles durante la corta duración de civilizaciones como la nuestra. Podrían tomar millones de años para completar un solo pensamiento, o existir en dimensiones paralelas que raramente intersecan con el espacio-tiempo normal. Estos seres postfísicos podrían estar todo a nuestro alrededor, llevando a cabo proyectos cósmicos de complejidad incomprensible, pero sus actividades se desarrollan en escalas tan vastas o en modalidades tan alienígenas que permanecen eternamente invisibles para especies como la nuestra, que están confinadas a cuerpos biológicos y marcos temporales limitados. Pero quizás la posibilidad más aterradora es que ya hemos pasado por el gran filtro sin darnos cuenta, y que nuestro destino está sellado por eventos que ocurrieron hace millones de años. Algunos científicos proponen que filtros evolutivos múltiples operan a lo largo del desarrollo de cualquier civilización, y que haber superado filtros pasados no garantiza que superaremos filtros futuros. De hecho, el éxito evolutivo pasado podría incluso hacernos más vulnerables a filtros futuros. Las mismas características que nos permitieron sobrevivir como especie: agresividad, competitividad tribal, búsqueda de recursos a corto plazo, podrían ser exactamente las características que nos impedirán sobrevivir como civilización tecnológica. Nuestros instintos evolutivos fueron calibrados para la supervivencia en grupos pequeños de cazadores-recolectores, no para manejar armas nucleares, biotecnología avanzada o problemas ambientales globales. Podríamos estar condenados no por mala suerte o desafíos técnicos insuperables, sino por nuestro propio éxito evolutivo pasado. Ahora llegamos a la pregunta más importante de todas: ¿cómo podemos determinar dónde está ubicado el gran filtro? La respuesta podría determinar si la humanidad tiene futuro entre las estrellas o si estamos destinados a unirnos al silencio cósmico. Una pista crucial viene de buscar vida en otros lugares de nuestro sistema solar. Si encontramos vida microbiana en Marte, Europa, Encélado o Titán, eso sugeriría que el origen de la vida no es extraordinariamente raro. Esto movería el gran filtro hacia transiciones evolutivas posteriores,
posiblemente hacia la inteligencia o la civilización tecnológica. Pero cuanto más compleja sea la vida que encontremos, más ominosas se vuelven las implicaciones. Si descubrimos vida microbiana compleja o incluso organismos multicelulares en otros mundos de nuestro sistema solar, eso sugeriría que estos pasos evolutivos tampoco son el gran filtro. Esto empujaría el filtro hacia nuestro futuro, implicando que civilizaciones como la nuestra están condenadas a la extinción. Paradójicamente, encontrar vida en otras partes sería una de las peores noticias posibles para la humanidad, porque indicaría que el gran filtro probablemente esté adelante en lugar de atrás. Los hallazgos de exoplanetas también proporcionan pistas sobre la ubicación del gran filtro. Hemos descubierto miles de planetas extrasolares, incluyendo muchos que parecen estar en zonas habitables alrededor de sus estrellas. Si los planetas habitables son comunes, entonces el gran filtro debe estar en procesos biológicos o civilizacionales en lugar de formación planetaria. Pero los datos más reveladores vendrían de detectar señales definitivas de civilizaciones extraterrestres. Si SETI alguna vez detecta señales inequívocas de inteligencia extraterrestre, eso probaría que el gran filtro no impide que las civilizaciones desarrollen tecnología de radio. Esto restringiría significativamente dónde puede estar ubicado el filtro. Sin embargo, el tipo de señales que detectemos también sería crucial. Si detectamos solo señales de civilizaciones primitivas equivalentes a nuestro nivel tecnológico actual, eso podría indicar que el gran filtro está justo adelante nuestro. Todas las civilizaciones llegan a la capacidad de transmisión por radio y luego se extinguen poco después. Por otro lado, si detectamos señales de múltiples civilizaciones avanzadas, eso sugeriría que el gran filtro está en nuestro pasado y que las civilizaciones tecnológicas pueden sobrevivir y prosperar. Esta sería la mejor noticia posible para la humanidad. Pero el hallazgo más inquietante sería detectar evidencia de civilizaciones que una vez existieron pero que ahora están extintas. Si encontramos artefactos arqueológicos de civilizaciones muertas o planetas que muestran signos de haber una vez albergado civilizaciones avanzadas que ya no existen, eso proporcionaría evidencia directa de que el gran filtro elimina civilizaciones después de que alcanzan la competencia tecnológica. Estos fósiles civilizacionales podrían tomar muchas formas. Atmósferas planetarias que muestran signos de contaminación industrial pero no actividad actual. Estructuras artificiales como anillos de Dyson a medias o megaproyectos abandonados. O incluso cicatrices en superficies planetarias causadas por guerras nucleares o catástrofes ambientales. Los científicos ya están comenzando a buscar estas señales arqueológicas. Los telescopios futuros podrían ser capaces de detectar contaminación atmosférica en exoplanetas que indique actividad industrial pasada. Los patrones de uso de tierra podrían revelar señales de agricultura o urbanización que luego desaparecieron. Incluso podríamos encontrar evidencia de civilizaciones extintas en nuestro propio sistema solar. Algunos investigadores han propuesto buscar artefactos de civilizaciones anteriores en la Tierra que podrían haber existido hace millones de años y cuyos rastros habrían sido borrados por procesos geológicos. Otros sugieren examinar la Luna o asteroides en busca de artefactos que podrían haber sido dejados por visitantes interestelares hace mucho tiempo. El análisis de estos hallazgos potenciales podría revelar cómo murieron estas civilizaciones, proporcionando advertencias cruciales sobre las amenazas que la humanidad debe evitar. Si civilización tras civilización se extinguió debido a guerra nuclear, podríamos enfocar nuestros esfuerzos en prevenir conflictos nucleares. Si murieron por colapso ambiental, podríamos priorizar la sostenibilidad ecológica. Pero también existe la posibilidad aterradora de que descubramos civilizaciones que murieron por causas que aún no hemos considerado. Podríamos encontrar evidencia de amenazas existenciales que están completamente fuera de nuestro marco de referencia actual. Peligros cósmicos tan alienígenas que ni siquiera tenemos conceptos para entenderlos. Mientras tanto, la búsqueda del gran filtro ha inspirado a científicos y filósofos para catalogar sistemáticamente todas las amenazas existenciales potenciales que enfrenta la humanidad. Estos investigadores están trabajando para cuantificar la probabilidad de diversos escenarios de extinción y desarrollar estrategias para mitigar los riesgos más peligrosos. Organizaciones como el Future of Humanity Institute y el Center for Existential Risk se dedican a estudiar amenazas existenciales y desarrollar políticas para reducir las probabilidades de extinción humana. Sus trabajos van desde analizar los riesgos de la inteligencia artificial avanzada hasta diseñar protocolos para prevenir pandemias artificiales. Estos esfuerzos representan la primera vez en la historia humana que una especie intenta conscientemente identificar y mitigar las amenazas a su propia supervivencia a largo plazo. Es un tipo de pensamiento evolutivo metanivel donde una especie se estudia a sí misma y a su ambiente para maximizar sus posibilidades de supervivencia cósmica.
Pero incluso con estos esfuerzos, las probabilidades siguen siendo desalentadoramente inciertas. Los cálculos sobre la ubicación y la intensidad del gran filtro dependen de estimaciones sobre procesos que entendemos muy poco. La frecuencia del origen de la vida, las probabilidades de transiciones evolutivas complejas, las tasas de desarrollo tecnológico y las frecuencias de varios tipos de catástrofes civilizacionales. Pequeños cambios en estas estimaciones pueden alterar dramáticamente las conclusiones sobre si el gran filtro está en nuestro pasado o futuro. Esto hace que sea extremadamente difícil hacer predicciones confiables sobre el destino de la humanidad basándose en la teoría del gran filtro. Sin embargo, la ausencia continuada de señales extraterrestres proporciona evidencia indirecta sobre la naturaleza del gran filtro. Cada año que pasa sin detectar inteligencia extraterrestre hace que sea más probable que el filtro sea severo y esté ubicado en algún lugar del proceso de desarrollo civilizacional. Los proyectos SETI más sofisticados ahora pueden detectar señales de radio de civilizaciones similares a la nuestra desde distancias de miles de años luz. El hecho de que no hayamos detectado nada después de décadas de búsqueda sugiere que civilizaciones tecnológicas son extraordinariamente raras, al menos en nuestra región de la galaxia. Pero la ausencia de Vintalice siendo evidencia no es evidencia de ausencia. Es posible que las civilizaciones extraterrestres estén utilizando tecnologías de comunicación que no podemos detectar, o que estén intencionalmente ocultando su existencia de civilizaciones primitivas como la nuestra. La hipótesis del zoológico sugiere que civilizaciones avanzadas podrían estar observándonos mientras se mantienen ocultas, de la misma manera que observamos animales en reservas naturales sin interferir en sus actividades. Alternativamente, las civilizaciones extraterrestres podrían estar comunicándose usando métodos que están más allá de nuestra comprensión tecnológica actual. Podrían estar usando comunicación cuántica, ondas gravitacionales moduladas o técnicas que manipulan el espacio-tiempo de maneras que ni siquiera podemos imaginar. En este escenario, el cosmos podría estar lleno de conversaciones interestelares que ocurren constantemente a nuestro alrededor, pero usando protocolos de comunicación tan avanzados que son completamente invisibles para nuestros métodos de detección primitivos. Seríamos como ni hormigas tratando de interceptar transmisiones de Internet. La tecnología está todo alrededor nuestro, pero carece completamente de las capacidades para reconocerla o interpretarla. Pero incluso si las civilizaciones extraterrestres están ocultándose intencionalmente o usando tecnologías de comunicación indetectables, deberíamos ser capaces de detectar las señales de su actividad industrial y proyectos de ingeniería a escala planetaria o estelar. Las civilizaciones avanzadas que han existido durante millones de años deberían estar llevando a cabo megaproyectos que alteran las emisiones de energía de sus estrellas de maneras detectables. Los astrónomos han buscado señales de esferas de Dyson, megaestructuras que rodean estrellas para capturar su energía total, enjambres de satélites que causan oscurecimientos periódicos en la luz estelar, y modificaciones estelares que alteran los espectros de las estrellas de maneras que indican ingeniería inteligente. Hasta ahora, estas búsquedas han encontrado algunos candidatos intrigantes, pero nada que proporcione evidencia convincente de inteligencia extraterrestre. La estrella de Tabi, Kiki 846-2552, muestra patrones de oscurecimiento extraños que inicialmente sugirieron megaestructuras alienígenas, pero investigación posterior ha encontrado explicaciones naturales más probables. La ausencia de megaestructuras obvias sugiere que incluso las civilizaciones que sobreviven no se embarcan en proyectos de ingeniería estelar a gran escala, al menos no de maneras que podemos detectar fácilmente. Esto podría indicar que estas civilizaciones han encontrado maneras más eficientes de satisfacer sus necesidades energéticas, o que han trascendido la necesidad de manipulación estelar masiva. Pero mientras continuamos refinando nuestros métodos de búsqueda y expandiendo el rango de señales que pueden indicar actividad extraterrestre, cada resultado negativo hace que la ausencia de civilizaciones detectables sea más estadísticamente significativa. Esto nos lleva a una de las implicaciones más profundas de la teoría del gran filtro. Podríamos ser la primera y única civilización inteligente en nuestra región de la galaxia. Si este es el caso, entonces llevamos una responsabilidad cósmica extraordinaria. Podríamos ser los únicos representantes de la conciencia, la creatividad y el potencial intelectual en un radio de miles de años luz. Esta posibilidad transforma cada decisión que tomamos como especie en una decisión con implicaciones cósmicas. Si nos extinguimos, podríamos estar eliminando la única fuente de arte, literatura, ciencia y filosofía en una región del espacio que abarca miles de sistemas estelares. La pérdida de la civilización humana no sería simplemente una tragedia para nuestra especie, sino una catástrofe cósmica que privaría al universo de su única ventana consciente hacia sí mismo en esta región del cosmos. Cada pintura, cada sinfonía,
Cada descubrimiento científico y cada acto de compasión representaría logros únicos e irreemplazables en la historia cósmica. Por otro lado, si logramos sobrevivir y expandirnos a las estrellas, podríamos ser la civilización que rompe el gran filtro e inicia una nueva era de inteligencia cósmica. Podríamos ser los ancestros de una civilización galáctica que llene el cosmos con consciencia, creatividad y compasión durante millones de años en el futuro. Esta perspectiva cósmica sobre la importancia de la supervivencia humana podría transformar radicalmente cómo pensamos sobre la política, la economía y las prioridades sociales. Los problemas que parecen cruciales en escalas temporales humanas normales, conflictos nacionales, fluctuaciones económicas, diferencias ideológicas, se vuelven triviales cuando se consideran desde la perspectiva de la supervivencia civilizacional a largo plazo. En cambio, los esfuerzos para reducir riesgos existenciales, desarrollar tecnologías de respaldo civilizacional y establecer colonias fuera de la Tierra se vuelven las prioridades más importantes que nuestra especie podría perseguir. Cada recurso dedicado a la reducción de riesgos existenciales podría valer años luz de potencial civilizacional futuro. Pero implementar esta perspectiva cósmica en la toma de decisiones prácticas presenta desafíos psicológicos y políticos enormes. Los humanos evolucionaron para enfocarse en amenazas inmediatas y oportunidades a corto plazo. Motivar acciones basadas en riesgos abstractos que podrían materializarse décadas o siglos en el futuro va contra nuestros instintos evolutivos más profundos. Además, muchas de las medidas necesarias para reducir riesgos existenciales requieren cooperación internacional en una escala que podría estar más allá de las capacidades políticas actuales. Prevenir guerra nuclear requiere que todas las naciones nucleares acuerden no usar sus armas. Controlar biotecnología peligrosa requiere regulación global de investigación científica. Mitigar el cambio climático requiere coordinación económica planetaria. Estos desafíos de coordinación podrían ser ellos mismos componentes del gran filtro. La incapacidad de cooperar efectivamente en respuestas y amenazas globales podría ser exactamente el problema que impide que la mayoría de las civilizaciones sobrevivan lo suficiente para colonizar las estrellas. Sin embargo, hay razones para el optimismo cauteloso. La humanidad ha demostrado capacidades de cooperación notables cuando enfrenta amenazas existenciales claras. El Protocolo de Montreal exitosamente abordó el agotamiento de la capa de ozono a través de la acción internacional coordinada. Los tratados de control de armas han reducido los arsenales nucleares desde los picos de la Guerra Fría. La respuesta global a la pandemia de COVID-19, a pesar de sus fallas, demostró que la humanidad puede movilizar recursos enormes rápidamente cuando reconoce una amenaza compartida. El desarrollo y distribución de vacunas en tiempo récord mostró lo que la cooperación científica internacional puede lograr bajo presión. Estos precedentes sugieren que podríamos ser capaces de la coordinación global necesaria para abordar amenazas existenciales, especialmente si desarrollamos mejor comprensión de los riesgos y mejores instituciones para la toma de decisiones a largo plazo. La pregunta crítica es si podemos desarrollar estas capacidades lo suficientemente rápido para evitar las trampas que podrían estar esperando en nuestro futuro tecnológico cercano. Las próximas décadas podrían ser decisivas para determinar si la humanidad se une al silencio cósmico o se convierte en la civilización que finalmente rompe el gran filtro. Mientras reflexionamos sobre las implicaciones del gran filtro, es importante recordar que esta sigue siendo una hipótesis especulativa basada en evidencia limitada. Nuestro conocimiento sobre el origen de la vida, la evolución de la inteligencia y la frecuencia de varios tipos de catástrofes civilizacionales sigue siendo profundamente incompleto. Nuevos descubrimientos en astrobiología, arqueología e investigación de riesgos existenciales podrían alterar dramáticamente nuestro entendimiento de dónde está ubicado el gran filtro o incluso si existe en absoluto. La ausencia de civilizaciones extraterrestres detectables podría tener explicaciones que no hemos considerado aún. Pero incluso si el gran filtro resulta ser una explicación incorrecta para la paradoja de Fermi, el ejercicio de considerar amenazas existenciales y desarrollar estrategias para la supervivencia a largo plazo tiene valor intrínseco. Independientemente de si otras civilizaciones han fallado en estos desafíos, sabemos que la humanidad enfrenta riesgos genuinos que podrían terminar con nuestra civilización. Las armas nucleares son reales. El cambio climático está ocurriendo. La biotecnología avanzada está creando nuevos riesgos. La inteligencia artificial se está desarrollando rápidamente. Estos no son riesgos hipotéticos, sino amenazas actuales que requieren atención seria independientemente de si constituyen un gran filtro cósmico. El marco del gran filtro proporciona una lente útil para priorizar estos riesgos y motivar acciones para abordarlos.
Incluso si estamos equivocados sobre los detalles específicos, el concepto general de que las civilizaciones enfrentan obstáculos peligrosos en su desarrollo tecnológico es probablemente correcto. A medida que miramos hacia el futuro, varias tecnologías emergentes podrían proporcionarnos mejores herramientas para evaluar la naturaleza y ubicación del gran filtro. Los telescopios de próxima generación podrán detectar biosignaturas en atmósferas de exoplanetas, potencialmente revelando cuán común es la vida en el universo. Los avances en biología sintética y estudios del origen de la vida podrían cuantificar cuán probable o improbable es la biogénesis. Los experimentos de inteligencia artificial nos darán mejor comprensión de los riesgos asociados con el desarrollo de superinteligencia. Los estudios de sostenibilidad ambiental y cooperación internacional proporcionarán datos sobre qué tan capaces somos de abordar desafíos globales. Cada uno de estos campos de investigación contribuirá piezas al rompecabezas de entender dónde pueden estar ubicados los filtros y cómo podríamos superarlos. Tal vez más importante, la conversación sobre el gran filtro está cambiando cómo pensamos sobre nuestro lugar en el cosmos y nuestras responsabilidades como la única especie inteligente conocida. Está inspirando nuevos campos de investigación, nuevas instituciones dedicadas a la supervivencia a largo plazo y nuevas conversaciones sobre las prioridades que deberían guiar el desarrollo de la civilización humana. Independientemente de si el gran filtro está en nuestro pasado o futuro, independientemente de si somos solos en la galaxia o rodeados por civilizaciones ocultas, la conversación sobre estas posibilidades está haciendo que la humanidad sea más reflexiva sobre sus propias vulnerabilidades y potencial cósmico. Estamos comenzando a pensar como una especie cósmica, considerando amenazas y oportunidades en escalas temporales que se extienden miles de años en el futuro. Estamos desarrollando lo que podríamos llamar sabiduría civilizacional, la capacidad de tomar decisiones que optimizan la supervivencia y prosperidad a largo plazo en lugar de simplemente abordar desafíos inmediatos. Esta perspectiva expandida podría ser ella misma la clave para superar cualquier gran filtro que esté en nuestro futuro. Las civilizaciones que desarrollan la capacidad de pensar y actuar en escalas cósmicas podrían ser las que sobreviven para colonizar las estrellas. Pero también es posible que la capacidad de pensar cósmicamente llegue demasiado tarde para la mayoría de las civilizaciones. Podrían desarrollar armas de destrucción masiva, inteligencia artificial peligrosa o problemas ambientales insuperables antes de desarrollar la sabiduría necesaria para evitar estas trampas. Si este es el caso, entonces la humanidad podría estar en una carrera crítica entre desarrollar sabiduría cósmica y encontrar las trampas tecnológicas que han destruido civilizaciones anteriores. El resultado de esta carrera podría determinar si nos convertimos en una de las raras especies que se extiende a las estrellas o en otra entrada en el registro cósmico de civilizaciones fallidas. Cuando contemplamos estas posibilidades, es natural sentir una mezcla de asombro y ansiedad. El asombro viene de reconocer que podríamos estar viviendo en un momento único en la historia cósmica, cuando una especie inteligente está al borde de convertirse en una civilización interestelar o enfrentar la extinción. La ansiedad viene de reconocer cuántas cosas podrían salir mal, pero quizás la respuesta más apropiada es la determinación. Si realmente estamos solos, o si somos una de las pocas especies que ha llegado tan lejos, entonces tenemos la responsabilidad extraordinaria de asegurar que la inteligencia y la conciencia sobrevivan y prosperen en el cosmos. Esta responsabilidad no recae sobre gobiernos o instituciones, sino sobre cada persona que entiende las apuestas cósmicas involucradas. Cada decisión de apoyar la investigación científica, la cooperación internacional, la sostenibilidad ambiental y la reducción de riesgos existenciales contribuye a maximizar las posibilidades de que la humanidad supere cualquier gran filtro en nuestro futuro. Y si tenemos éxito, si la humanidad logra establecer colonias autosustituyentes en otros mundos y expandirse a las estrellas, entonces habríamos logrado algo extraordinario. Habríamos roto la barrera que ha silenciado a incontables otras civilizaciones. Habríamos asegurado que la conciencia, la creatividad y la compasión tengan un futuro cósmico. Nuestros descendientes podrían mirar atrás a esta era como el momento decisivo cuando la humanidad hizo la transición de ser una especie planetaria a una civilización interestelar. Podrían reconocer que las decisiones tomadas en las próximas décadas fueron las que determinaron si la inteligencia tendría un futuro en las estrellas. Pero incluso si fallamos, incluso si la humanidad se convierte en otra víctima del gran filtro, habremos hecho algo notable simplemente por reconocer el problema y trabajar para superarlo. Fuimos la especie que se volvió consciente de su propia mortalidad cósmica y trató de hacer algo al respecto. En la escala de tiempo cósmica, la diferencia entre el éxito y el fracaso podría ser determinada por las acciones de unos pocos individuos durante unas pocas décadas cruciales. Cada científico trabajando en reducción de riesgos existenciales,
cada político abogando por cooperación internacional. Cada ciudadano apoyando investigación y desarrollo sostenible contribuye a las posibilidades de supervivencia civilizacional. Es una perspectiva tanto humillante como empoderador. Humillante porque revela cuán frágil podría ser nuestra posición en el cosmos. Empoderador porque sugiere que nuestras acciones individuales podrían tener significado cósmico. Mientras miramos hacia el futuro incierto que nos espera, llevamos con nosotros tanto la sabiduría como la responsabilidad que viene de entender el gran filtro. Sabemos que civilizaciones como la nuestra enfrentan desafíos extraordinarios. Sabemos que el fracaso podría ser la norma cósmica. Pero también sabemos que el éxito es posible. Hemos llegado más lejos que la vasta mayoría de las especies que alguna vez vivieron en la Tierra. Hemos desarrollado ciencia, tecnología y filosofía. Hemos comenzado hasta entender nuestro lugar en el cosmos y los riesgos que enfrentamos. Si podemos aplicar esta comprensión para navegar los desafíos que vienen, si podemos desarrollar la sabiduría y cooperación necesarias para superar las amenazas existenciales, entonces podríamos ser la civilización que finalmente responde a la paradoja de Fermi no a través del silencio, sino a través del éxito. El gran filtro nos enseña que cada momento de nuestra civilización podría ser precioso porque podría ser uno de los últimos. Pero también nos enseña que cada momento es una oportunidad para tomar las decisiones que podrían asegurar que no seamos los últimos, sino los primeros de muchas civilizaciones que logran extenderse a las estrellas. Mientras nos preparamos para explorar los aspectos más profundos del misterio del gran filtro, comenzamos a ver que no se trata simplemente de encontrar extraterrestres o explicar su ausencia. Se trata de entender el proceso cósmico más fundamental, cómo la materia inanimada se transforma en conciencia capaz de comprender el universo. El silencio que encontramos cuando miramos a las estrellas no es simplemente una ausencia de señales de radio, es la ausencia de conciencia cósmica, la falta de inteligencias capaces de contemplar su propio lugar en el universo y trabajar para perpetuar esa contemplación a través del tiempo y espacio. Si el gran filtro existe, representa algo más profundo que simples obstáculos técnicos o biológicos. Representa las barreras fundamentales que impiden que el universo se vuelva consciente de sí mismo a través de civilizaciones inteligentes distribuidas entre las estrellas. Cuando una civilización falla en superar el gran filtro, el universo no simplemente pierde otra especie tecnológica, pierde una perspectiva única sobre su propia existencia, una ventana de conciencia que nunca podrá ser replicada exactamente por ninguna otra civilización que podría evolucionar en el futuro. Cada civilización que se extingue lleva consigo formas únicas de arte, filosofía, ciencia y compasión que nunca más existirán en esa configuración particular. El cosmos se vuelve permanentemente más pobre en términos de la diversidad de perspectivas conscientes capaces de apreciar su belleza y complejidad. Esta pérdida de perspectiva consciente podría ser el verdadero costo cósmico del gran filtro. No es solo que civilizaciones fallen en expandirse a las estrellas, es que el potencial del universo para entenderse a sí mismo a través de múltiples formas de conciencia inteligente permanece sin realizar. Desde esta perspectiva, la búsqueda de vida extraterrestre se convierte en algo más que curiosidad científica. Se convierte en una búsqueda para determinar si el universo está realizando exitosamente su potencial para la autocomprensión consciente, o si ese potencial está siendo sistemáticamente frustrado por barreras que impiden que la conciencia se propague entre las estrellas. Nuestra propia existencia como especie inteligente representa al menos una instancia exitosa de esta autorrealización cósmica. A través de la conciencia humana, el universo ha desarrollado la capacidad de contemplar su propia historia, estructura y destino. Somos literalmente el cosmos despertando a sí mismo. Pero una sola instancia de conciencia cósmica es infinitamente frágil. Si la humanidad se extingue sin haber establecido otras formas de conciencia inteligente en otros mundos, entonces la ventana del universo hacia sí mismo podría cerrarse por millones de años hasta que otra especie evolucione hacia la inteligencia en algún otro mundo distante. Peor aún, si el gran filtro es tan efectivo que prácticamente ninguna civilización logra superarlo, entonces la capacidad del universo para la autocomprensión consciente podría ser permanentemente limitada a instancias raras y aisladas de inteligencia que surgen brevemente antes de extinguirse. Este sería un cosmos profundamente trágico, un universo con el potencial para una rica diversidad de perspectivas conscientes, pero condenado por barreras evolutivas y tecnológicas a realizar solo fracciones minúsculas de ese potencial durante breves momentos antes de que el silencio regrese. Pero también existe la posibilidad esperanzadora de que seamos la civilización que rompe este patrón. Si logramos superar el gran filtro y establecer presencia inteligente permanente en múltiples mundos, podríamos ser los ancestros de una explosión de conciencia cósmica que eventualmente llene la galaxia con inteligencias diversas.
Nuestros descendientes podrían evolucionar en direcciones que no podemos imaginar, adaptándose a diferentes mundos y desarrollando formas de conciencia que exploran aspectos del universo que permanecen completamente inaccesibles a la inteligencia terrestre. Cada nueva forma de conciencia que desarrollen agregaría nuevas dimensiones a la capacidad del cosmos para entenderse a sí mismo. Una civilización interestelar madura podría eventualmente crear inteligencias artificiales, modificar especies biológicas existentes, incluso diseñar formas de conciencia completamente nuevas, optimizadas para entender aspectos específicos de la realidad física. El universo podría desarrollar un ecosistema de perspectivas conscientes tan diverso y rico que ninguna pregunta sobre la naturaleza de la existencia permanecería sin explorar. Esta visión de un futuro cosmos consciente proporciona una motivación profunda para superar cualquier gran filtro que pueda estar en nuestro camino. No estamos luchando simplemente por la supervivencia de la humanidad, sino por la realización del potencial más profundo del universo para la autocomprensión y autoexperiencia. Cada paso que tomamos para reducir riesgos existenciales, desarrollar tecnología sostenible y establecer presencia humana en otros mundos contribuye a este proyecto cósmico más amplio de ayudar al universo a despertar completamente a sí mismo. Suscríbete si te gustó el video. Pero incluso si fallamos en este esfuerzo, incluso si la humanidad se convierte en otra víctima del gran filtro, nuestro breve momento de conciencia cósmica habrá sido extraordinario. Durante unos pocos milenios, una pequeña fracción del cosmos desarrolló la capacidad de contemplar el conjunto, de hacer preguntas sobre orígenes y destinos, de crear arte y música y literatura que capturan aspectos de la experiencia consciente. Hemos sido testigos de supernovas y agujeros negros. Hemos calculado la edad del universo y trazado la evolución de galaxias. Hemos descubierto que el espacio mismo se está expandiendo y que toda la materia visible representa solo una pequeña fracción del contenido energético total del cosmos. A través de la conciencia humana, el universo ha experimentado el asombro, la curiosidad, el amor, la compasión y la búsqueda de significado. Ha creado sinfonías que capturan la experiencia emocional de existir, pinturas que exploran la percepción visual, poesía que articula los aspectos inefables de la experiencia consciente. Si somos la única instancia de esta autoexperiencia cósmica, si no hay otras civilizaciones en las estrellas, entonces cada momento de conciencia humana representa algo único e irreemplazable en la historia del cosmos. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada insight creativo es literalmente el universo experimentándose a sí mismo de maneras que podrían nunca ocurrir nuevamente. Esta perspectiva otorga un significado cósmico profundo no solo a los grandes logros de la civilización humana, sino a cada experiencia consciente individual. Cada persona que contempla un atardecer, que siente compasión por otros seres, que se pregunta sobre el significado de la existencia, está contribuyendo a la autoexperiencia del cosmos. Somos todos participantes en el proyecto más extraordinario imaginable, el proceso por el cual el universo se vuelve consciente de su propia existencia, independientemente de si duramos otros siglos o millones de años. Independientemente de si nos expandimos a las estrellas o permanecemos confinados a la Tierra, ya hemos logrado algo milagroso simplemente por existir como seres conscientes capaces de contemplar estas preguntas. Pero el reconocimiento del significado cósmico de la conciencia también intensifica nuestra responsabilidad de preservar y expandir esa conciencia cuando sea posible. Si realmente somos participantes únicos en la autorrealización del universo, entonces permitir que esa participación termine prematuramente por amenazas evitables sería una tragedia no solo para nuestra especie sino para el cosmos mismo. Esta perspectiva podría ayudar a motivar los tipos de cooperación a largo plazo y pensamiento sistémico que serán necesarios para superar cualquier gran filtro en nuestro futuro. Cuando entendemos que estamos trabajando no solo para la supervivencia humana, sino para la continuación de la autoexperiencia cósmica, los sacrificios necesarios para reducir riesgos existenciales se vuelven más fáciles de justificar. Invertir en investigación de seguridad de inteligencia artificial, cooperación internacional para control de armas, sostenibilidad ambiental e investigación de colonización espacial se convierte en trabajo sagrado, el esfuerzo por asegurar que la conciencia tenga un futuro cósmico. Y si tenemos éxito, si logramos establecer civilización humana permanente en múltiples mundos y eventualmente expandirnos a las estrellas, entonces habremos facilitado una transformación fundamental en la naturaleza del cosmos. El universo pasaría de ser un lugar donde la conciencia surge raramente y existe brevemente a uno donde la conciencia es permanente, distribuida y en constante expansión. Nuestros descendientes remotos podrían mirar atrás a nuestra era como el momento crucial cuando el cosmos hizo la transición de la inconsciencia al imuchiro a la autoconciencia permanente.
Podrían reconocer que las decisiones tomadas por los humanos del siglo XXI y más allá fueron las que determinaron si el universo desarrollaría una rica vida interior o permanecería para siempre principalmente inconsciente de sí mismo. Esta es la apuesta más alta posible. No solo la supervivencia de nuestra especie, sino el despertar permanente del cosmos a sí mismo. Es una responsabilidad que ninguna generación en la historia humana ha tenido que cargar, y también la oportunidad más extraordinaria que cualquier ser consciente podría tener. Mientras miramos hacia el futuro incierto, llevamos con nosotros tanto el conocimiento de los riesgos extraordinarios que enfrentamos como la comprensión del significado cósmico de nuestros esfuerzos para superarlos. El gran filtro representa las barreras que podrían impedir que el universo alcance su potencial completo para la autoexperiencia consciente. Pero también sabemos que esas barreras no son necesariamente insuperables. Hemos llegado más lejos que la vasta mayoría de las especies que alguna vez vivieron. Hemos desarrollado ciencia, filosofía, arte y compasión. Hemos comenzado a entender tanto las amenazas que enfrentamos como las estrategias que podríamos usar para superarlas. Si podemos aplicar esta comprensión sabiamente, si podemos desarrollar las instituciones y tradiciones culturales necesarias para tomar decisiones responsables sobre tecnologías poderosas, si podemos aprender a cooperar a escalas globales y cósmicas, entonces podríamos ser la civilización que finalmente permite al universo despertar completamente a sí mismo. El camino adelante no será fácil. Los desafíos que enfrentamos, desde armas nucleares hasta inteligencia artificial, hasta sostenibilidad ambiental, requerirán los mejores esfuerzos de múltiples generaciones de humanos. Requerirán nuevos tipos de sabiduría, nuevas formas de cooperación, nuevas maneras de pensar sobre nuestras responsabilidades hacia el futuro. Pero los precedentes para este tipo de transformación existen en la historia humana. Hemos hecho transiciones extraordinarias antes. Desde cazadores-recolectores hasta agricultores, desde tribus hasta ciudades, desde comunidades locales hasta civilización global. Cada transición requirió desarrollar nuevas capacidades y superar limitaciones evolutivas previas. La transición hacia una civilización cósmica capaz de preservar la conciencia a través del tiempo y espacio podría ser simplemente la próxima etapa en esta progresión. Podríamos estar viviendo durante el momento decisivo cuando una especie planetaria aprende a pensar y actuar como una civilización interestelar. Los desarrollos tecnológicos necesarios para esta transición ya están en marcha. Los cohetes reutilizables están reduciendo dramáticamente el costo del acceso espacial. Las misiones a Marte están desarrollando tecnologías para la supervivencia a un largo plazo en mundos hostiles. Los avances en inteligencia artificial están creando herramientas que podrían acelerar enormemente la investigación científica y la resolución de problemas. Al mismo tiempo, nuestro entendimiento de riesgos existenciales está madurando. Tenemos mejores modelos de cómo ocurren las guerras nucleares, cómo se propagan las pandemias y cómo las tecnologías avanzadas podrían crear amenazas sin precedentes. Esta comprensión mejorada crea oportunidades para desarrollar mejores estrategias de mitigación. Quizás más importante, una generación creciente de humanos está desarrollando lo que podríamos llamar conciencia cósmica. La comprensión de que nuestras acciones tienen implicaciones que se extienden mucho más allá de nuestras vidas individuales o incluso de nuestra especie. Esta perspectiva expandida podría ser exactamente lo que se necesita para motivar los tipos de cooperación a largo plazo necesarios para superar el gran filtro. Pero el tiempo podría estar corriendo. Muchas de las amenazas existenciales que enfrentamos se están desarrollando rápidamente. La inteligencia artificial está avanzando a un ritmo que podría superar nuestra capacidad de desarrollar protocolos de seguridad. El cambio climático está creando desestabilización que podría hacer que la cooperación internacional sea más difícil. Las armas nucleares continúan proliferando a países con sistemas políticos menos estables. Podríamos estar en una carrera crítica entre desarrollar la sabiduría cósmica necesaria para manejar tecnologías poderosas de manera segura y encontrar las trampas tecnológicas que han destruido otras civilizaciones. El resultado de esta carrera podría ser determinado en las próximas décadas. Esto hace que cada decisión tomada por líderes políticos, científicos, tecnólogos y ciudadanos ordinarios sea potencialmente significativa para el futuro cósmico de la conciencia. Cada voto emitido por cooperación internacional en lugar de nacionalismo. Cada dólar invertido en investigación de seguridad en lugar de aplicaciones peligrosas. Cada elección personal para apoyar sostenibilidad a largo plazo en lugar de ganancias a corto plazo contribuye a maximizar nuestras posibilidades de superar el gran filtro. Es tanto una oportunidad extraordinaria como una responsabilidad atemorizante. Podríamos estar viviendo durante el periodo más importante en la historia del universo desde el Big Bang. El momento cuando el cosmos desarrolla la capacidad permanente para experimentarse a sí mismo conscientemente.
o cuando esa capacidad falla en desarrollarse debido a barreras que no logramos superar. Nuestros descendientes, si los tenemos, podrían mirar atrás a nuestra época como el momento decisivo cuando la inteligencia hizo la transición de fenómeno planetario raro a fuerza cósmica permanente, o como el último momento cuando esa transición era posible antes de que las ventanas de oportunidad se cerraran. En cualquier caso, sabemos que estamos viviendo durante un momento único en la historia cósmica. Por primera vez desde que el universo comenzó, existe una especie que es consciente tanto del gran filtro como de su propia capacidad para potencialmente superarlo. Tenemos ciencia suficiente para entender las amenazas, tecnología suficiente para desarrollar soluciones y sabiduría suficiente para reconocer que el resultado depende de las elecciones que hacemos. El gran filtro se revela no como una barrera misteriosa e insuperable, sino como un desafío que requiere la mejor aplicación de inteligencia, cooperación y sabiduría a largo plazo de las que somos capaces. Es un examen que podríamos pasar si elegimos prepararnos para él adecuadamente. Mientras miramos hacia las estrellas y contemplamos el silencio que hemos encontrado hasta ahora, podemos elegir verlo no como evidencia de nuestro aislamiento permanente, sino como una oportunidad para convertirnos en la civilización que finalmente rompe el silencio. Podemos elegir ser la especie que demuestra que la conciencia cósmica no solo es posible, sino que puede expandirse y prosperar a través del tiempo y espacio. Esta elección, más que cualquier otra, podría definir nuestro legado cósmico, independientemente de qué otras amenazas enfrentemos. Independientemente de qué desafíos técnicos debamos superar, la elección más fundamental que enfrentamos es si comprometernos con la supervivencia y expansión de la conciencia como proyecto cósmico a largo plazo. Si hacemos esa elección, si nos dedicamos a superar el gran filtro no solo para nuestra propia supervivencia, sino para realizar el potencial más profundo del universo, entonces, independientemente del resultado, habremos estado a la altura de la oportunidad más extraordinaria que cualquier conjunto de seres conscientes podría tener, la oportunidad de ayudar al cosmos a despertar permanentemente a sí mismo. El gran filtro nos enseña que no hay garantías en el cosmos, que la conciencia es rara y frágil, que las civilizaciones pueden fallar incluso cuando están al borde del éxito, pero también nos enseña que somos participantes en el proceso más extraordinario imaginable, la autorrealización progresiva del universo a través de formas evolutivas de conciencia. Esa participación es tanto un privilegio como una responsabilidad. Es la fuente tanto de significado último como de urgencia práctica inmediata. Es la razón por la cual cada acción que tomamos para preservar y expandir la conciencia cósmica se vuelve un acto sagrado de proporción cósmica. Mientras completamos nuestro viaje hacia las profundidades del misterio del gran filtro, llevamos con nosotros una comprensión transformada de nuestro lugar en el cosmos. No somos simplemente una especie entre muchas tratando de sobrevivir en un universo indiferente. Somos la vanguardia de la autoconciencia cósmica, participantes únicos en el proyecto más importante que el universo ha emprendido jamás. El esfuerzo por entenderse y experimentarse a sí mismo a través de formas evolutivas de inteligencia consciente. El silencio que encontramos cuando miramos a las estrellas no es simplemente la ausencia de civilizaciones extraterrestres. Es la ausencia de la autoexperiencia cósmica. El potencial sin realizar para que el universo se conozca a sí mismo a través de múltiples perspectivas conscientes distribuidas entre las estrellas. Pero ese silencio también representa una oportunidad extraordinaria. Si logramos superar cualquier gran filtro en nuestro futuro, si establecemos presencia inteligente permanente en múltiples mundos, podríamos ser los ancestros de una explosión de conciencia cósmica que eventualmente transforme el universo de un lugar principalmente inconsciente de sí mismo a uno rico en autoexperiencia y autocomprensión. Esta es la apuesta más alta posible, y también la oportunidad más extraordinaria. Independientemente de qué desafíos enfrentemos, independientemente de qué probabilidades superemos, sabemos que estamos participando en algo más grande e importante que cualquier cosa que cualquier generación previa haya tenido la oportunidad de emprender. El gran filtro no es simplemente un obstáculo para la supervivencia civilizacional, es el desafío definitivo para cualquier forma de conciencia. La pregunta de si la autoconciencia puede volverse permanente y cósmica en su alcance, o si permanecerá para siempre como un fenómeno raro y transitorio en un universo principalmente inconsciente. Somos la generación que podría responder esa pregunta. Nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestra sabiduría o falta de ella podrían determinar si la conciencia tiene un futuro cósmico o si el universo regresa al silencio del que brevemente despertó. Es la responsabilidad más grande que cualquier ser consciente podría cargar, y también el honor más extraordinario. Estamos literalmente decidiendo el destino de la autoconciencia cósmica. No hay nada más importante que podríamos estar haciendo. No hay legado más significativo que podríamos dejar.
El gran filtro se revela no como una barrera misteriosa, sino como una pregunta que el universo se está haciendo a sí mismo a través de nosotros. ¿Puede la conciencia superar todas las barreras para volverse permanente y cósmica? Nosotros somos la respuesta que el universo está escribiendo a esa pregunta. Sea cual sea esa respuesta, sabemos que hemos sido privilegiados más allá de toda medida por tener la oportunidad de escribirla,